Él me escupió en la cara en nuestro primer encuentro. Antes de que pudiera atacarlo y golpearlo, alcanzó a decir que era una tradición familiar cuando tienes intenciones serias hacia una chica. Eso no me tranquilizó, y al menos sentí que estaba obligada a tratarlo con rudeza. No fue el último horror que hizo. Nunca imaginé que aquella noche, la que había esperado con tanta ilusión, terminaría con mi corazón en la garganta y una pregunta rondándome la mente. ¿En qué momento empezó realmente el desastre? Tal vez fue cuando vi la sombra detrás de mí reflejada en el vidrio del restaurante. Tal vez fue cuando escuché mi nombre pronunciado con una voz que no reconocí. O quizá, solo quizá, desde mucho antes. Desde que acepté salir con un hombre al que solo conocía a través de una pantalla. Pero no. Todo eso lo supe después. Lo que sí puedo asegurar es que en el instante en que crucé la puerta del restaurante, ya estaba condenada a vivir algo que no debía suceder. Horas antes, mientras me peinaba frente al espejo, no tenía la menor idea. Estaba llena de una emoción tonta, casi adolescente. Alejandro había sido encantador en nuestras conversaciones. Educado, curioso, amable, divertido. Sabía escuchar, sabía responder. No parecía uno de esos tipos que buscan citas rápidas sin sentido. No. Con él había sentido una conexión distinta. Una especie de alivio en medio del ruido habitual de Internet. Esa ilusión es traicionera. Se te enreda en el pecho, te acaricia la duda y te convence de que esta vez sí, quizá, algo bueno puede pasar. Elegí un vestido azul que no usaba desde hacía meses. Cada vez que me lo probaba, me decía que lo guardaba para un momento especial. Supongo que quise creer que este podía ser uno. Me maquillé con calma, sin prisas, disfrutando casi del ritual. Me puse perfume. Me miré al espejo por última vez y por un instante tuve la sensación extraña de que mi reflejo quería advertirme algo. La ignoré. Siempre ignoro esas intuiciones absurdas. Llegué al restaurante un poco antes de la hora. Me gusta llegar temprano para sentir que controlo mi entorno, aunque después siempre admito que eso es solo un disfraz para mi ansiedad. Elegí una mesa junto a la ventana, donde las luces de la calle se reflejaban en el cristal como si fueran estrellas líquidas. Pedí agua, crucé las piernas, acomodé el vestido. Traté de calmar el cosquilleo que me subía por el estómago. Miré el teléfono. En camino. Sonreí. Qué ingenua puede ser una sonrisa. Mientras esperaba, observé a las parejas alrededor. Algunas reían, otras discutían en voz baja, otras simplemente comían en silencio, como si ya no quedara nada que decirse. Yo quería estar en la primera categoría. Quería que la noche terminara con risas, con promesas de volver a vernos, con ese brillo en los ojos que solo se enciende cuando descubres a alguien que podría importarte de verdad. No sabía que la cita no debía ocurrir, que algo en el aire ya estaba torcido desde antes de que él cruzara la puerta. A las 8:03 lo vi. No porque hiciera algún gesto, ni porque me buscara con la mirada, sino porque toda la sala pareció tensarse un segundo. Alejandro era más alto de lo que imaginaba, y su paso era firme, casi rígido. Llevaba una camisa blanca perfectamente planchada y un semblante serio, demasiado serio para ser una primera cita. Me puse de pie, sonreí, alcé la mano para saludarlo. Y entonces ocurrió. Un movimiento repentino detrás de él, algo que me hizo dudar de mis propios ojos. Una figura oscura, fugaz, como si alguien más hubiera entrado con él, o se hubiera separado de su sombra. Parpadeé y la visión desapareció. Me dije que eran mis nervios. Alejandro avanzó hacia mí sin apresurarse. Su rostro no mostraba emoción alguna, ni alegría, ni sorpresa, ni siquiera cortesía. Era un rostro neutro, vacío, como si llevase horas ensayando no sentir nada. Mi sonrisa se congeló un segundo, pero me obligué a recuperarla. Tal vez estaba nervioso. Tal vez tenía mal día. Tal vez... Se detuvo a escasos pasos y, sin decir palabra, me miró como si evaluara un dibujo mal hecho. Yo abrí la boca para darle la bienvenida, pero nunca llegué a pronunciar una sola sílaba. Porque antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera articular siquiera un pensamiento coherente, su expresión cambió apenas 1 milímetro. Un gesto que no supe interpretar hasta que fue demasiado tarde. Ahí terminó mi tranquilidad.
Ahí empezó todo lo demás. Pero lo que ocurrió después, lo que lo transformó todo, solo puedo contarlo cuando esté lista para admitir hasta qué punto debí haberme ido antes. Y créeme, debí haberme ido. No sé si alguna vez has sentido cómo un segundo puede fracturarse en 1000 pedazos, cada uno cayendo sobre ti como una verdad insoportable. Eso me ocurrió cuando Alejandro se detuvo frente a mí, respiró hondo y me escupió en la cara. No fue accidental. No fue un malentendido. Fue un gesto deliberado, preciso, casi solemne, como si se tratara de un acto ensayado. El impacto no fue solo físico, fue moral. El asco, el ardor en mis mejillas, la sorpresa absoluta, todo se mezcló en un caos tan grande que mis piernas olvidaron moverse. Me quedé congelada, con la garganta trabada, mirando al hombre que se suponía debía ser mi cita. Un murmullo se extendió por el restaurante, pero yo apenas lo escuchaba. El mundo entero se comprimió en esa gota tibia escurriendo por mi piel. Luego, una chispa en mi pecho detonó. ¿Pero qué demonios te pasa?, balbuceé primero, antes de que la ira encontrara su forma completa. ¿Qué carajos haces? Mi voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Varias cabezas se giraron, un camarero amagó con acercarse, indeciso. Y mientras yo temblaba, Alejandro no hizo nada. Ni se disculpó, ni se inmutó, ni se mostró avergonzado. Solo me observaba como si fuera yo quien estuviera fuera de lugar. Cuando por fin respondió, lo hizo con una calma que me heló la sangre. «Perdón», dijo, sin parecer realmente arrepentido. Todos reaccionan así al principio. ¿Al principio de qué? ¿De qué clase de locura hablaba? Es una tradición familiar. Continuó, articulando cada palabra como si explicara una costumbre trivial, inofensiva. Un gesto de respeto y de intenciones serias hacia una futura esposa. La frase cayó sobre mí como una roca. Me quedé mirándolo en silencio, intentando asimilar lo dicho, tratando de encontrar la ironía, la broma escondida, cualquier indicio de que todo aquello era un mal chiste. Pero no, no había humor en sus ojos. No había humanidad tampoco. ¿Una tradición?, repetí, incrédula, limpiándome la cara con la manga del vestido, porque él ni siquiera había tenido la decencia de ofrecer algo para que me aseara. ¿Escupirle a alguien? ¿A una mujer que acabas de conocer? Cuando una mujer me gusta de verdad, explicó, inclinando la cabeza con un gesto casi pedagógico. Y la veo como una posible esposa, debo escupirle. Así lo hacemos en mi familia. Es un acto de seriedad, de compromiso. Tuve que cerrar los ojos por un momento para no perder el control. La vergüenza seguía adherida a mi piel, mezclada con incredulidad, rabia y un extraño vértigo. «Estás enfermo», susurré, sin poder evitarlo. «No lo entiendes porque no creciste con esta costumbre», insistió, y su tono era tan condescendiente que me dieron ganas de gritar. «Si te lo hubiera dicho antes, habrías llegado condicionada. El gesto perdería su esencia». ¿Su esencia? Sentí un hormigueo de indignación treparme por la nuca. Miré alrededor. Un par de clientes observaban, indecisos entre intervenir o seguir disfrutando del espectáculo ajeno. El camarero aún dudaba en acercarse. El mundo parecía suspendido, expectante, como si todos quisieran saber qué haría yo. Y sin embargo, dentro de mí había algo aún más confuso que la rabia, una pequeña grieta de duda. ¿Y si realmente existía alguna costumbre absurda, una práctica cultural retorcida que yo simplemente desconocía? ¿Y si lo estaba juzgando demasiado rápido? Las historias de familias excéntricas eran infinitas, algunas incluso peores que eso. Alejandro, como si hubiera percibido esa vacilación, finalmente sacó una servilleta de su bolsillo interior. No de la mesa, no del restaurante, de su bolsillo, y me la extendió con un aire solemne. De verdad lo siento, sé que es raro. No todos están preparados para ese primer impacto. La servilleta estaba impecablemente doblada, blanca, gruesa, de buena calidad. Un detalle que me provocó un escalofrío. Si ya tenía una servilleta guardada, ¿había planeado esto desde el principio? ¿Esperaba que yo reaccionara con gratitud? Tomé la servilleta sin agradecerle,
porque agradecerle habría sido traicionarme a mí misma. La usé para quitarme los últimos rastros de saliva, respirando hondo para recuperar algo de dignidad. Quería irme, correr, alejarme de ese lunático. Pero no sé qué extraño reflejo me clavó en el sitio. Tal vez el shock, tal vez la incredulidad, tal vez la necesidad de entender si estaba viviendo una escena grotesca o un mal sueño. Cuando por fin pude hablar, mi voz salió baja, pero firme. «Esto no es normal, Alejandro». «Lo sé», dijo sorprendentemente amable. «Por eso quería explicártelo en persona. No todos comprenden el valor simbólico. Valor simbólico». Tuve que contener la risa, o el grito. Por un instante, pensé seriamente en marcharme sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí, quizá mi orgullo, quizá mi terquedad, me obligó a permanecer de pie, sosteniendo su mirada. No sé si quería respuestas o si simplemente necesitaba demostrarme que no me dejaría aplastar por el absurdo. Respiré hondo, miré la mesa, miré la puerta, miré a Alejandro, y contra toda lógica, contra todo instinto, contra toda cordura, me quedé. No sabía entonces que ese primer acto aberrante era solo la antesala de algo peor, de algo que haría que ese escupitajo pareciera casi inocente. Si alguien me hubiera dicho que después de que un hombre me escupiera en la cara yo aún estaría allí, tratando de entenderlo, le habría llamado loca. Pero la realidad es más compleja que la dignidad idealizada que uno cree poseer. A veces el shock te encierra en una burbuja donde las decisiones parecen ajenas, como si las tomara otra persona dentro de ti. Eso me pasó a mí. Alejandro, después de ofrecerme la servilleta, pareció relajarse, como si el momento incómodo ya hubiese quedado atrás. Como si yo debiera sentirme honrada, incluso agradecida, por su grotesco ritual. Y aunque la rabia seguía quemándome por dentro, había algo peor que me mantenía congelada: la necesidad de comprender. Esa manía mía de buscar la lógica en medio del caos. «Explícame», dije finalmente, con la voz más neutra que pude. «Quiero entender qué se supone que significa todo esto». Sus ojos se iluminaron como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Es sencillo», respondió, acomodándose la manga con un gesto ensayado. «Mi familia cree que, cuando un hombre siente verdadera afinidad por una mujer, debe demostrar franqueza absoluta desde el inicio, mostrar su lado crudo, sin adornos. Por eso, el escupitajo». Sentí que algo en mi estómago se volteaba. ¿Y eso representa franqueza? Representa sinceridad, nada de máscaras, dijo con una seriedad que parecía casi infantil. Si ella acepta esa vulnerabilidad, si no huye, entonces es alguien que puede compartir una vida contigo. Es señal de fortaleza emocional. Tuve que reírme, una risa amarga que se me escapó sin permiso. ¿Fortaleza? Perdona, pero eso es humillación. No, Camila, negó él con suavidad, como si corrigiera a una niña confundida. Es un test. Y tú lo estás manejando mejor de lo que imaginé. No supe si sentir miedo o indignación. ¿Qué clase de persona reduce a otra a un experimento? ¿Qué tipo de mente tuerce una ofensa para convertirla en una supuesta prueba de valor? Pero, otra vez, esa maldita duda me punzó. Lo había conocido como un hombre educado, atento, incluso dulce. ¿Cómo encajaba eso con lo que estaba presenciando? ¿Podía alguien esconder tanta distorsión detrás de una sonrisa digital? ¿O yo solo estaba viendo maldad donde había excentricidad? Quería odiarlo sin reservas, pero mi mente todavía intentaba encontrarle sentido. Y esa búsqueda es peligrosa. Cuando buscas sentido, puedes justificar lo injustificable. Alejandro dio un paso atrás para permitirme respirar. «Mira, sé que es extraño», insistió, «pero te prometo que no es un acto de desprecio. Es respeto. Es decirle a alguien: te muestro mi parte más cruda porque confío en ti». «¿Tu parte más cruda?», pregunté, aún limpiándome restos imaginarios de saliva. No sé si reír o llorar, Alejandro. Eso no demuestra confianza, demuestra falta de límites. Él bajó la mirada, suspirando teatralmente. Lo sabía. Sabía que podía ser demasiado para ti. De verdad lo siento. Y entonces ocurrió algo que me desconcertó aún más. Por primera vez pareció sincero.
Sus hombros se relajaron, su voz bajó un tono. Incluso parecía avergonzado. Extendió otra servilleta. ¿Cuántas llevaba en los bolsillos, por Dios? Y dijo: no quería arruinar la noche. Espero que puedas perdonarme. Estoy nervioso. Esta cita es importante para mí. Esa última frase me golpeó. Importante para mí. Una parte ridícula de mí, esa que aún quería creer en la bondad de la gente, sintió un leve tirón. Tal vez de verdad estaba nervioso. Tal vez era un hombre socialmente torpe, con una familia rara y poco sentido común. Tal vez no era maldad, sino estupidez heredada. Suspiré, sintiendo mi enojo mezclarse con agotamiento. Ok, está bien, dije, aunque no estaba segura de creerlo. Solo no vuelvas a hacer algo así. Alejandro levantó la vista, sorprendido. ¿Entonces? ¿Te quedarás? Odié lo que mi voz respondió. Por ahora. Una sonrisa, discreta pero victoriosa, se dibujó en sus labios. No me gustó. Había algo en ella, un brillo que no supe descifrar en ese momento. Un brillo que ahora reconozco como triunfo, no alivio. Luego agregó, con un tono mucho más calmado: prometo que no habrá más gestos familiares. Podemos empezar de nuevo. Yo asentí. Y esa, creo, fue mi segunda equivocación de la noche. Nos acercamos a la mesa y nos sentamos. Él parecía transformado de nuevo en el hombre amable con el que había conversado tantas noches. Habló de su trabajo, de sus gustos musicales, de su familia, una familia que empezaba a sonar más como una colección de cuentos oscuros que como personas reales. Yo respondí con cautela, observándolo, intentando encontrar señales de normalidad. Y por momentos, sí las encontraba. Pequeñas frases acertadas, sonrisas sinceras, gestos tranquilos. Era como si llevara dos máscaras, una grotesca y otra encantadora. Y yo no sabía todavía cuál de las dos era la verdadera. Mientras lo escuchaba, una parte de mí pensaba: quizá lo juzgué demasiado rápido. Quizá tiene razón. Hay costumbres raras por todas partes. Quizá puedo dejarlo pasar. Pero mientras esas ideas me daban vueltas, otra parte, más profunda, más honesta, susurraba con insistencia: Camila, algo no encaja. No sabía entonces cuán torcida podía estar una mente que normaliza la humillación. No sabía que lo que estaba por venir haría que ese primer acto pareciera casi inocente. Porque Alejandro aún no había mostrado su verdadero rostro. Solo me había enseñado la máscara intermedia. La máscara que se usa antes de la peor. Si alguien hubiera fotografiado la escena desde lejos, habría parecido una cita normal. Dos personas sentadas frente a frente, conversando bajo la luz cálida del restaurante, rodeadas del murmullo amable de los otros comensales. Nadie imaginaría que, minutos antes, yo había sido víctima del gesto más grotesco y absurdo que había experimentado jamás. Y aún así, allí estaba, sentada, controlando mis manos para que no temblaran sobre el mantel. Alejandro, por su parte, parecía haber recuperado la serenidad por completo. Sonreía de forma discreta, casi tímida. Inclinaba la cabeza cuando hacía una pregunta. Escuchaba con atención exagerada, como si cada palabra mía valiera más que el oro. Esa dualidad me confundía. ¿Cómo podía alguien alternar entre lo ofensivo y lo encantador con tanta naturalidad? Era como mirar un rostro dividido en dos mitades que jamás coincidían. Sé que lo de antes fue raro, dijo en un momento, mientras desenrollaba los cubiertos con una precisión que me llamó la atención. No podía advertirte antes, ¿sabes? Habría sido anticlimático. Ese anticlimático me chocó. Lo dijo como si escupir en una primera cita fuera un detalle poético arruinado por la anticipación. Mejor no hablemos de eso, respondí, tajante, porque cada vez que volvía al tema, mi estómago daba un vuelco. Ya pasó. Él asintió, algo demasiado rápido, como si estuviera encantado de que yo aceptara pasar página. Pero sus ojos brillaron con ese destello extraño que empezaba a ponerme nerviosa. No era alivio, era satisfacción. Como si registrara mi reacción para analizarla después. Intenté concentrarme en la conversación,
Durante un rato, funcionó. Me contó que trabajaba como analista financiero, que le gustaban los documentales históricos, que tenía 2 hermanos menores y que prefería los perros a los gatos. En cualquier otra circunstancia, me habría parecido un hombre normal, incluso agradable. Pero había algo detrás de su tono que me hacía sentir observada, estudiada, como si cada una de mis respuestas fuera evaluada en silencio. Aún así, admito que por momentos me relajé. Es fácil olvidar el peligro cuando quien lo representa sabe camuflarlo también. ¿Y tú? Preguntó con una suavidad casi ensayada. ¿Qué esperas realmente de una relación? La pregunta me sorprendió por su tono íntimo. Supongo que honestidad, respondí, jugueteando con la servilleta. Respeto. Nada demasiado complejo. Eso está bien. Buenas prioridades, dijo él, como quien puntúa un examen. Yo también valoro esas cosas. Había algo inquietante en cómo pronunciaba valoro, como si la palabra tuviera un peso distinto en su visión del mundo. Pero decidí no darle más vueltas. Me repetía mentalmente que estaba exagerando, que una cita incómoda no definía a una persona por completo. Aunque, en retrospectiva, debí escuchar mi intuición, ese presentimiento que se siente como una mano invisible apretando el pecho. ¿Te sientes más tranquila?, me preguntó de repente. Más o menos, admití. Solo quiero que la noche siga sin más sorpresas. Alejandro sonrió. Una sonrisa limpia, suave, casi tierna. Te lo prometo, dijo. Nada más raro por hoy. La frase me irritó. No por el contenido, sino porque se sintió como un recordatorio de que había más, de que existían otros comportamientos excéntricos esperando turno. ¿Qué clase de persona habla así, como si sus extrañezas fueran inevitables, como marejadas que simplemente hay que aceptar? Pero antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, un camarero se detuvo junto a nosotros para tomar la orden. Alejandro fue impecable, educado, articulado, incluso amable. No solo con el camarero, sino con todos los que pasaban cerca. Era desconcertante. ¿Cómo podía cambiar tan rápido de tono, de presencia, de persona? Cuando el camarero se retiró, él volvió a mí con ojos cálidos. Me alegra que te estés quedando, dijo en voz baja. Pensé que te irías. Estuve a punto, confesé. Pero quiero creer que todos merecen al menos la oportunidad de explicarse. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa y me miró con una expresión que pretendía ser profunda. Eres diferente a otras mujeres con las que he salido, Camila. La mayoría se habría marchado llorando o gritando. Tú escuchas. Eso habla muy bien de ti. Me estremecí. No porque la frase fuera halagadora, sino porque el tono detrás de ella sonó evaluativo, medido, como si estuviera registrando mis reacciones en una libreta invisible. No soy diferente, repliqué incómoda. Solo estoy tratando de ser razonable. Exacto, dijo él satisfecho. Eso es lo que más valoro. Apreté los labios. La conversación se deslizaba por un terreno viscoso, pero aún no sabía identificar por qué. Había algo en su conducta que no encajaba con la idea de un simple hombre nervioso. Algo detrás de la máscara amable. Una disonancia, una grieta. Un ruido sordo en el fondo de mis sentidos. Seguimos hablando de trivialidades, pero yo ya no estaba relajada. Había una parte de mí, la parte que rara vez falla, que comenzaba a analizarlo con creciente inquietud. Observaba sus gestos, sus palabras, sus silencios, y todo me decía que la calma que mostraba no era verdadera. Era estratégica, calculada. No era un hombre arrepentido por un error, sino alguien que esperaba que yo avanzara un paso más en un terreno que él había trazado desde el inicio. Mientras tanto, él continuaba sonriendo, ajeno a la tormenta que comenzaba a formarse en mi interior. Una tormenta que todavía no sabía nombrar, pero que pronto dejaría de ignorar. Si algo he aprendido desde aquella noche, es que las máscaras más peligrosas no son las que esconden monstruos, sino las que los humanizan. Y yo estaba empezando a ver, aunque aún borrosamente, la silueta del verdadero Alejandro detrás de la suya. Yo creía que, después del escupitajo, nada podía sorprenderme más. Pensaba que había visto la peor parte de Alejandro y que, de alguna forma absurda,
La noche solo podía mejorar. Un pensamiento ingenuo, casi infantil. Pero la ingenuidad tiene un modo muy preciso de vengarse. Te golpea justo cuando empiezas a sentirte a salvo. Y así ocurrió. La comida llegó. 2 platos humeantes, dispuestos con esa elegancia que solo los restaurantes que cobran demasiado saben fingir. El aroma era delicioso, y por un instante intenté respirar profundo, convencerme de que podía recomponer la noche. Tal vez hablar de temas ligeros, evitar lo incómodo, terminar la velada sin un trauma adicional. Necesitaba normalidad, necesitaba estabilidad, necesitaba perder el asco que todavía me ardía en el recuerdo. Alejandro se frotó las manos como un niño emocionado por abrir un regalo. Tenía muchas ganas de probar este plato, dijo con alegría forzada. Dicen que aquí lo preparan de maravilla. Asentí, aunque no tenía apetito. La tensión me había cerrado el estómago. Aún así, tomé los cubiertos, más por educación que por ganas de comer. Él comenzó a hablar mientras partía su carne, divagando sobre un viaje que quería hacer, sobre lugares que le gustaría conocer conmigo, como si nuestra cita no hubiese empezado con una agresión. Ese detalle, ese descaro, ya me resultaba perturbador. Pero entonces ocurrió lo que terminó de quebrar algo dentro de mí. Yo estaba bebiendo un sorbo de agua cuando lo vi extender la mano hacia mí. Pensé que iba a tocar mi brazo, o tal vez señalar algo. Pero no. Lo que hizo fue imposible de justificar. Tomó el borde de mi vestido, ese que había elegido con cuidado, ese en el que había puesto mis ilusiones tontas, y se lo llevó a la boca. Y con absoluta naturalidad se limpió la salsa de los labios usando mi ropa. Un silencio brutal se abrió dentro de mí. Un silencio lleno de electricidad, como si el aire se hubiera congelado. Luego vino el grito. ¿Qué diablos haces? Mi voz resonó tan fuerte que varias mesas se quedaron quietas. Alejandro, lejos de parecer avergonzado, se encogió de hombros. ¿Estas servilletas blancas son tan elegantes?, dijo, con un tono que pretendía legitimidad. ¿De verdad quieres que me limpie con ellas? Creí que había escuchado mal. Creí que quizá estaba haciendo una broma, pero su rostro no mostraba ningún rastro de humor, ni ironía, ni burla, ni arrepentimiento. Solo esa calma irritante, esa suficiencia que parecía decir: esto es normal, tú eres la exagerada. ¿Me estás tomando el pelo?, pregunté, sintiendo cómo el calor subía por mi pecho hasta mi cara, no de vergüenza esta vez, sino de una indignación visceral. ¿Usas mi vestido para limpiarte la boca y lo dices como si fuera lógico? Alejandro dejó los cubiertos sobre el plato con una lentitud calculada y me miró fijamente. Camila, no es para tanto. Solo fue un gesto práctico. No quería manchar la servilleta. Además, sonrió. Te ves más linda cuando te alteras. Esa pasión es interesante. Sentí un nudo en la garganta. Ahí lo entendí. Él disfrutaba esto. No era torpeza, ni excentricidad, ni un malentendido cultural. Era un juego de poder. Y yo estaba en el papel de la marioneta. Al menos según él. Hubo un instante, breve pero decisivo, en que toda mi confusión se disipó. Todo encajó. La tranquilidad con la que me había escupido, el discurso elaborado sobre la tradición, la satisfacción oculta en su mirada cuando decidí quedarme, la sonrisa de aprobación cuando acepté continuar la cita. Todo formaba parte de un guión que él había escrito mucho antes de verme en persona. Y en ese instante supe que no debía seguir ahí. Supe que había pasado de la incomodidad a la ofensa, y de la ofensa al peligro emocional. Supe que aquella no era una cita. Era una trampa psicológica construida por alguien que disfrutaba medir cuánto podía deformar la voluntad de otra persona. Mis manos temblaban, mi corazón también. Respiré hondo, intentando ordenar el caos. Alejandro, dije con un hilo de voz que se volvió firme al final. Esto no tiene ninguna justificación. Ninguna. Él ladeó la cabeza, con gesto curioso. Eres muy intensa, pero eso en el fondo me gusta. No soporté ese tono, esa manera de convertirme en un objeto de análisis, en una criatura cuya reacción era parte de su entretenimiento. Mi silla chirrió cuando la moví para levantarme. Me voy,
Esto fue un error desde que empezó. Su expresión se modificó apenas un segundo. Sorpresa, luego molestia, luego algo mucho más oscuro. Mientras me levantaba, él pronunció una frase que aún hoy me retumba. Camila, no exageres. Solo trato de ver qué tanto estás dispuesta a soportar por mí. Esa frase fue la grieta por donde entró finalmente la luz. La luz que reveló la verdad. Nada de lo que hacía era accidental. Era una prueba, un examen torcido de obediencia, de resistencia, de manipulación. Y yo, por fin, lo estaba empezando a comprender. Me di la vuelta para irme. Pero por desgracia, Alejandro aún no había terminado conmigo. Di un paso atrás, lista para marcharme, pero Alejandro se movió con una rapidez que no esperaba. No con violencia, no con brusquedad, pero sí con una decisión calculada. Su mano se cerró suavemente alrededor de mi muñeca, como si temiera lastimarme, pero aún así impidiéndome avanzar. Ese contacto heló mi sangre. Espera, dijo casi en un susurro. Quise zafarme, pero algo en su tono me detuvo. No porque confiara en él, sino porque sentí que cualquier reacción podría escalar la situación. Respiré hondo y hablé con la voz más firme que pude reunir. Suéltame, Alejandro. Él obedeció, al menos en apariencia. Aflojó los dedos, aunque no retrocedió. Quedó frente a mí, demasiado cerca, con esa expresión entre estudiada y suplicante que empezaba a resultarme insoportable. «No te vayas», pidió. «Te juro que puedo explicarlo. Todo esto no es lo que parece». Me reí sin humor, una risa seca, cortante. «¿De verdad? ¿Quieres decir que después de escupirme y de limpiar tu boca con mi ropa, todavía hay una explicación que me hará sentir mejor?» Alejandro no se alteró. No levantó la voz. No pareció avergonzado. Al contrario, habló con la serenidad de alguien que cree tener el control. «Era una prueba», dijo finalmente. «Solo eso. Un test para ver tu carácter, tu temple, tu resistencia emocional». La palabra test me atravesó como un dardo. Era lo que ya temía, pero escucharlo de su propia boca me provocó un escalofrío que me recorrió la columna entera. ¿Un test?, repetí, incrédula. ¿Te parece normal poner a prueba a alguien de esa forma? Esto no es una entrevista de trabajo, Alejandro. Es una cita, una que tú arruinaste desde el primer minuto. Él no pareció afectado por mi reproche. De hecho, sonrió con una satisfacción tan cínica que sentí náuseas. «Camila, tienes que entender», empezó, juntando las manos como quien se dispone a explicar una teoría. «Toda relación importante necesita filtros. Yo no quiero perder tiempo con mujeres que se quiebran ante la primera incomodidad. Si alguien aspira a ser parte de mi vida, tiene que demostrar que no huye ante lo inesperado, que sabe mantenerse firme». «¿Y tú quién te crees?», exploté. «¿Un gurú espiritual? ¿Un entrenador emocional? Eres un manipulador». Mi voz resonó más de lo que pretendía. Algunas personas giraron la cabeza, y pude ver cómo un par de clientes cuchicheaban entre sí. Alejandro lanzó una mirada rápida al entorno, pero lejos de avergonzarse, adoptó una postura casi orgullosa. «No, no me creo nada especial», respondió, aunque su tono lo contradecía por completo. «Solo sé lo que busco, y tú casi pasas las 2 primeras etapas». Esa frase me detuvo en seco. 2 primeras etapas. Significaba que él había planeado mucho más. Que lo de la saliva y lo del vestido eran solo el comienzo. Y lo decía con la misma naturalidad con la que alguien comentaría un menú de degustación. «Eres un enfermo», murmuré, más para mí que para él. Alejandro inclinó la cabeza, estudiándome otra vez. Parecía medir mi respiración, mis gestos, mis silencos, como si todo formara parte de un examen que aún no terminaba. Y entonces añadió, con un tono paternalista que me revolvió las entrañas: «Tienes potencial, Camila. Muy pocas llegan tan lejos en la primera cita». Aquello fue el golpe final. La gota que derramó no solo la paciencia, sino la mínima posibilidad de buscar una explicación racional. Algo dentro de mí se endureció. No era miedo, no era rabia, era claridad pura. Una claridad que me decía: «Váyase ahora,
No lo deje avanzar un paso más. Me enderecé, respiré hondo y lo miré directo a los ojos. No soy parte de ningún experimento. No soy un objeto para tus juegos psicológicos. Y no, Alejandro, no pasé nada. Lo que hice fue darte más oportunidades de las que merecías. Se acabó. Él no se movió. Por primera vez pareció realmente sorprendido, como si no concibiera que alguien pudiera desafiar su lógica deformada. Camila, estás exagerando. Solo quería confirmar si eras alguien que valiera la pena. ¿Valer la pena para qué? ¿Para que sigas empujando límites hasta que ya no sepa quién soy? ¿Para ver cuánto aguanto antes de romperme? No, gracias. Hubo un silencio espeso. Yo estaba lista para marcharme. Esta vez no me detendría nada ni nadie. Pero entonces Alejandro dio un último intento. Se acercó unos centímetros, lo suficiente para incomodarme, no tanto como para que pudiera acusarlo de ser invasivo. Y dijo, con una voz casi dulce: «Si te quedas, te prometo que ya no habrá más pruebas». Supe en ese instante que era mentira. No porque lo adivinara, sino porque lo vi en sus ojos. Había una chispa, un brillo oscuro, el de alguien que disfruta cruzar fronteras ajenas. El de alguien que confunde paciencia con sumisión. Me aparté un paso. «¿Lo que habrá?», respondí. «Será distancia, mucha distancia entre tú y yo». Él abrió la boca para replicar, pero ya no le di espacio. Giré sobre mis talones y caminé hacia la mesa. No para sentarme, sino para tomar mis cosas. Y en cuanto recogí el bolso, algo dentro de mí hizo clic, como una cerradura que se destraba desde adentro. Una parte de mí, la parte que aún quería creer en la buena fe de los demás, murió en ese instante. La otra, la que se negó a dejarme caer en su juego, finalmente despertó. Porque Alejandro había mostrado su verdadero rostro, y yo, por primera vez en toda la noche, vi el mío reflejado con claridad. Una mujer que estaba harta, que había llegado a su límite, y que estaba lista para actuar. Lo que aún no sabía era que antes de irme, tendría una última palabra. Una que él jamás olvidaría. Tomé mi bolso con la intención firme de irme. No me importaba la comida, no me importaban las miradas ajenas, no me importaba si el camarero pensaba que yo era la culpable de la escena. Nada de eso tenía peso ya. Lo único que quería era salir. Respirar aire libre lejos de Alejandro y de su mundo torcido. Pero cuando me giré para avanzar hacia la puerta, él habló otra vez, y su voz, suave, casi amable, me hizo detener el paso. «Camila, no lo entiendes. Nada de esto fue contra ti», dijo. «Solo necesitaba saber si eras la mujer indicada. Si tenías valor». ¿Valor? ¿Qué palabra tan mal usada? Valor habría sido él contándome la verdad desde el principio. Valor habría sido reconocer que era inseguro, o extraño, o simplemente inmaduro. Pero no. Para Alejandro, valor significaba aguantar sus límites rotos, resistir su necesidad de control, tolerar humillaciones disfrazadas de ritual. Me giré lentamente, sin avanzar hacia él. Solo lo observé. Alejandro tenía los brazos cruzados y la espalda recta. Su semblante había cambiado. Ya no simulaba remordimiento. Tampoco parecía nervioso. Exhibía la expresión tranquila de alguien que cree tener razón, de alguien que está seguro de dominar la situación. Y eso me perturbó más que cualquier otra cosa. Si una mujer soporta mis rarezas, continuó con un tono casi académico, significa que vale la pena, que tiene fortaleza emocional. ¿Y tú? Alzó una ceja, como quien admira una obra en construcción. Has superado casi 2 etapas. Eso habla bien de ti. Me quedé helada, no por sus palabras, sino por cómo las decía, con orgullo, como si yo fuera un trofeo que estaba a punto de merecer. ¿Te escuchas?, pregunté intentando no gritar. ¿De verdad te escuchas? Por supuesto, respondió él convencido. Es importante saber distinguir. Muchas personas empiezan relaciones sin conocerse realmente. Yo prefiero saber desde temprano si una mujer tiene la capacidad de adaptarse, de ser flexible. Flexible. La palabra se deslizó como aceite quemado sobre mis nervios. ¿Adaptarse a qué?, pregunté, aunque ya lo sabía.
Alejandro sonrió. Una sonrisa peligrosa, orgullosa, satisfecha. ¿A mí? Ese fue el instante exacto en que lo vi de verdad. Hasta entonces, me había sentido atrapada en una mezcla de shock, rabia y desconcierto. Pero su frase final removió todo eso y dejó a la vista el núcleo de la situación. Alejandro no era un hombre excéntrico ni confundido. Era un manipulador consumado. Su seguridad, su calma, su condescendencia, todo formaba parte de un mecanismo. Un mecanismo que él conocía bien, porque seguramente lo había usado antes. Yo no era su primera candidata. No era el primer blanco de sus pruebas, y eso, lejos de intimidarme, me dio una claridad brutal. ¿Alguna vez? Empecé avanzando un paso hacia él. ¿Has pensado que tú también deberías adaptarte? ¿Que una relación es de dos y no un examen de resistencia emocional unidireccional? Alejandro frunció el ceño, como si yo acabara de decir una tontería monumental. No necesito adaptarme. Yo soy estable. Yo sé lo que quiero. ¿Y crees que puedes moldear a cualquier mujer que se siente contigo a cenar? No cualquiera, Camila, corrigió él, acercándose un poco. Solo las que demuestran potencial. Por eso hago pruebas, para no perder tiempo con quienes no... No terminó la frase. Quizás porque vio mi mirada, o porque sintió por primera vez que ya no tenía control sobre mí. Mi silencio dejó de ser sumisión y empezó a ser amenaza. Yo lo sentía. Él también. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Dije suavemente, casi en un susurro. Que realmente crees que esto tiene sentido. Que crees que lastimar, humillar y empujar a alguien hasta romperlo es un método válido para saber si esa persona vale la pena. Alejandro apretó los labios. No es humillación, es sinceridad. Si alguien no soporta mis defectos desde el principio, entonces no tiene la estabilidad que busco. ¿Estabilidad? Me reí. Alejandro, lo que tú quieres no es una pareja, es una víctima. Él dio un paso atrás, sorprendido. Nunca esperó escuchar esa palabra. Yo, en cambio, sentí que recién al pronunciarla recuperaba mi voz, mi claridad, mis límites. No estás listo para una relación, continué. Y no porque seas diferente o exigente, sino porque disfrutas ver hasta dónde puedes controlar a alguien. Y cuando alguien disfruta eso, ya no estamos hablando de amor, estamos hablando de poder. Sus ojos cambiaron. Por primera vez en toda la noche, vi algo parecido a inseguridad. Una grieta mínima, casi imperceptible. Pero duró un instante. Luego, la máscara volvió a colocarse sobre su rostro. No tienes idea de lo que dices, respondió con frialdad defensiva. Tengo más idea de la que crees, aseguré. Y por eso me voy. No voy a ser parte de tu método. Me giré de nuevo, esta vez decidida. Pero antes de dar un paso, escuché cómo él murmuraba, con una mezcla de rabia contenida y decepción. Eras perfecta, casi perfecta. No sé por qué, pero esa frase me dio escalofríos. Había una promesa oscura detrás de ella, una advertencia quizá, o una resignación que no sonaba tan final como yo hubiese querido. No importa, yo ya había cruzado mi límite, y él había mostrado el suyo, el de un manipulador que no tolera perder el control. Lo que aún no sabía era que mi respuesta, la verdadera, la definitiva, estaba a punto de llegar. Y no solo iba a romper su juego, iba a destruirlo por completo. Había caminado apenas 3 pasos cuando sentí cómo una oleada de calor me subía desde el pecho hasta las mejillas. No era vergüenza. Ya no. Era algo distinto, algo más denso, más decidido, más antiguo. La indignación convertida en acción. Me detuve. No porque Alejandro me hablara, ni porque dudara de mi decisión. Me detuve porque algo dentro de mí, una fuerza que normalmente mantengo contenida, empezó a empujar con una claridad que no aceptaba negociación. No iba a irme así. No después de todo lo que había hecho. No después de cómo me había tratado. Alejandro seguía allí, plantado en medio del restaurante, convencido de que sus palabras habían sido profundas, reveladoras, incluso legítimas. Estaba seguro de que, aunque yo estuviera molesta, él seguía siendo la fuerza dominante en la situación. Podía verlo en sus ojos.
ese brillo satisfecho, arrogante, casi indulgente. Me creía vencida. O peor, me creía domesticada. Y entonces comprendí algo. No había nada que pudiera decirle que tuviera el impacto suficiente. No había argumento racional que pudiera atravesar el muro de su ego. No había sermón, ni frase hiriente, ni razonamiento que pudiera limpiarle su arrogancia, pero había acciones. Volví a la mesa. Mis pasos fueron lentos, medidos, casi ceremoniales. Alejandro frunció el ceño, confundido. Quizá pensó que iba a sentarme otra vez, que iba a retomar el papel de mujer que entiende, que tolera, que aprende sus reglas. ¿Ves?, dijo, con esa voz blanda que ahora me resultaba venenosa. Sabía que no querías irte así. Sabía que... No lo dejé terminar. Ni siquiera lo miré. Mis ojos estaban fijos en la mesa, en el plato que reposaba frente a él. Un plato hondo, lleno de sopa tibia, espesa, de un color anaranjado que contrastaba perfectamente con su camisa blanca. Mi mano se deslizó hacia el borde. Lo tomé con firmeza. Y en un movimiento tan fluido que solo pudo haber nacido del cansancio y la furia acumulada, levanté el plato y se lo vacié encima. El sonido fue glorioso. Un chasquido húmedo, una explosión suave, un golpeteo acuoso que cayó sobre su cabeza, su rostro, sus hombros, su pecho. La sopa resbaló por su cabello, por sus mejillas, por el cuello de su camisa, teñida ahora de manchas anaranjadas que parecían flores grotescas. El silencio del restaurante se volvió un vacío perfecto. Si alguien respiraba, no lo escuché. Alejandro quedó congelado. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, se abrieron con una mezcla fascinante de incredulidad, shock y algo que hasta podría haber sido miedo. ¿Qué haces?, balbuceó al fin, limpiándose torpemente con las manos, sin éxito. Por primera vez en toda la noche, era él quien estaba descolocado. Él quien no tenía control. Él quien no sabía qué venía después. Yo, en cambio, estaba tranquila. De una tranquilidad nueva, firme, luminosa. Te devuelvo la sinceridad, respondí. Sin avisar, sin advertencias, como te gusta. No sé si alcanzó a procesar mis palabras, porque estaba demasiado ocupado tratando de apartarse la sopa de los ojos, tosiendo entre quejas, mirando alrededor para ver si alguien lo ayudaba. Nadie lo hizo. Por primera vez, los demás clientes no lo veían como un hombre elegante, tratando de conducir una situación incómoda, sino como lo que realmente era. Un hombre que había perdido por completo el control de su propio juego. Una mujer en la mesa de al lado se tapó la boca para contener una carcajada. Otra negó con la cabeza, murmurando, «Bien hecho». Un hombre más al fondo brindó discretamente con su copa. Yo no sonreí. No lo disfruté. Solo sentí una liberación física, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Alejandro trató de ponerse de pie, tambaleándose, resbalando con la sopa que ahora goteaba por su ropa. «Estás loca», dijo escupiendo las palabras. «Completamente loca». «Tal vez», respondí. «Pero ¿sabes qué? Prefiero eso a ser una de tus etapas». Él abrió la boca para responder, pero esta vez no dejé que emitiera ni una sílaba. Mi simple mirada lo silenció. Una mirada que decía, se acabó. Por completo. No había insulto capaz de dañarme. No había argumento capaz de hacerme dudar. No había manipulación posible, no esta vez. Alejandro quedó ahí, empapado, aturdido, y por primera vez, expuesto. No como él quería exponerme a mí, sino en la manera en que más odiaría, despojado de poder. Ese fue mi acto final, mi respuesta. Faltaba un cierre, sí. Faltaba el golpe definitivo, el que haría que él jamás olvidara aquella noche. Y estaba a punto de dárselo. Pero ese momento merecía su propio espacio, su propia escena, la bofetada. Esa vendría después. La sopa todavía goteaba de su barbilla cuando Alejandro me miró con los ojos muy abiertos, como si jamás hubiera considerado la posibilidad de que su método pudiera volverse en su contra. Era un hombre que vivía creyendo que las reglas las dictaba él, y que todos los demás, si tenían suerte, podían aspirar a obedecerlas. Ahora estaba ahí, empapado, ridículo, vulnerable, y yo, por primera vez en toda la noche, realmente tranquila.
No sé cuánto tiempo estuvo paralizado. Quizá fueron segundos, quizá un minuto entero. Para mí, en ese instante, todo se movía lento, como si la escena estuviera suspendida en una bruma de decisiones que aún no terminaban de materializarse. Pero algo dentro de mí sabía que faltaba el golpe final, el que pondría punto final a la noche, el que marcaría un antes y un después. Alejandro parpadeó, escupiendo un hilo de sopa que se le había metido en la boca. Esto es absurdo, dijo intentando recomponerse. Camila, cálmate. Todavía podemos hablar como adultos. Me reí. Una risa suave, casi elegante, más cargada de ironía que de humor. ¿Hablar como adultos? ¿Después de todo lo que hiciste? Él levantó las manos en un gesto de falsa paz. Reconozco que quizá fui duro contigo, pero tú también estás excediéndote. Ya hiciste tu punto. ¿Por qué no nos sentamos a conversar como personas civilizadas? Ahí fue cuando entendí algo crucial. Alejandro no sabía perder. No concebía que alguien escapara de su dominio. Para él, todo era reversible mientras pudiera seguir moldeando a su candidata. Pero ya no quedaba nada en mí que quisiera siquiera un segundo más a su lado. Me acerqué lentamente. No para intimidarlo, sino para que él entendiera que ese momento final sería mío. Solo mío. Las personas en las mesas cercanas contenían la respiración. Era como si todos supieran que algo más estaba por suceder, algo inevitable. Un camarero dio un paso hacia nosotros, preocupado, pero una mujer mayor en la mesa contigua lo sujetó suavemente del brazo y murmuró: «Déjala, ella sabe lo que hace». Alejandro dio un paso atrás, incómodo. «Camila, basta, ya fue suficiente». «No», respondí en voz baja, «aún no». Él retrocedió otro paso, pero su espalda chocó con una silla. Ya no tenía a dónde ir, y yo, aún sin tocarlo, había tomado el control completo de la escena. Era extraño cómo la firmeza puede venir en silencio, cómo no hace falta levantar la voz para que alguien entienda que la batalla está perdida. Di un paso más. Estaba tan cerca que podía ver cada gota resbalando por su frente. Alejandro abrió la boca, quizás para lanzar una amenaza, quizás para suplicar. No me interesó. Mi mano se elevó casi por instinto. No fue impulsiva, ni violenta, ni descontrolada. Fue exacta. Y entonces lo abofeteé. El sonido fue limpio, seco, perfecto. Un chasquido que pareció rebotar contra las paredes del restaurante, que hizo temblar las copas, que cortó el murmullo como un bisturí. Alejandro giró ligeramente la cabeza por el impacto. Sus ojos se abrieron aún más, incrédulos, como si aquel gesto fuera mucho más incomprensible que cualquier cosa que él me había hecho. «Esa», dije mirando directo a sus pupilas, «fue mi prueba, imbécil». Por un instante, nadie respiró, ni siquiera él. Luego, como si una chispa hubiera encendido la atmósfera, estallaron murmullos de aprobación. Un hombre joven aplaudió primero, luego una mujer. Y sin tardar demasiado, media sala acompañó el gesto. Algunos golpearon suavemente la mesa, otros sonrieron, otros simplemente asintieron con satisfacción. Alejandro, en shock, retrocedió un paso más y resbaló con un charquito de sopa que había caído al suelo. Estuvo a punto de perder el equilibrio, pero logró sostenerse aferrándose al respaldo de una silla. Su dignidad, en cambio, ya yacía en el piso. Te voy a denunciar», balbuceó tocándose la mejilla roja. «Esto es agresión». «Haz lo que quieras», respondí con serenidad. «Yo también tengo mucho que contar sobre tu comportamiento. Podemos ir juntos a la comisaría, con testigos, con detalles, ¿quieres?» Su mandíbula tembló. No dijo que sí, no dijo que no. Simplemente bajó la mirada, como un niño sorprendido siendo reprendido frente a toda la clase. Y entonces lo vi. El derrumbe, la grieta, el momento exacto en el que Alejandro entendió que su poder había muerto ahí mismo, en ese restaurante, en medio del olor a sopa y la mirada de desconocidos que le devolvían su propia humillación. Inspiré hondo, me sentí ligera, firme, completa, como si cada parte de mí hubiera recuperado su lugar. «¿Ahora sí?», dije alzando el bolso. «¿Ya terminé contigo?» Y me di media vuelta.
sin mirar atrás, sin esperar más aplausos, sin temer una reacción. La puerta automática se abrió ante mí, y al sentir el aire de la noche en la piel, supe que ese gesto, mi bofetada, no solo había sido para él, había sido para mí, para recordarme que mis límites no eran negociables, que mi dignidad no era un experimento, que jamás permitiría ser puesta a prueba por nadie que creyera tener derecho a moldearme. A lo lejos, mientras me alejaba, escuché una última exclamación ahogada desde el interior del restaurante. Tal vez frustración, tal vez vergüenza, tal vez el eco tardío de su derrota. No volví la vista. La historia con Alejandro había terminado, pero mi libertad recién empezaba. La puerta del restaurante se cerró detrás de mí con un susurro suave, casi elegante, como si quisiera borrar el estruendo emocional que dejaba a mis espaldas. Caminé unos pasos sin mirar atrás, no por orgullo, aunque también, sino porque sabía que si lo hacía, si veía a Alejandro empapado, derrotado y tambaleante, quizás alguna parte de mí sentiría una punzada de compasión. Y él no merecía ni una molécula de eso. La noche estaba fresca. Un viento leve movía mi vestido, el mismo vestido que él había manchado sin remordimiento. Miré la tela, las marcas oscuras, la arruga donde había tomado el borde para limpiarse la boca, y por primera vez en toda la noche no sentí vergüenza, ni rabia, ni asco. Sentí claridad. Apreté el bolso contra mi costado y avancé. Mis tacones resonaban contra la acera, como si marcaran un ritmo nuevo en mi vida. Un clic firme, un tac decidido, un compás que no había sentido en meses. Quizás en años. Era extraño. Había vivido uno de los episodios más humillantes de mi vida, y aún así me sentía poderosa. No porque lo hubiera enfrentado, no porque lo hubiera humillado de vuelta, sino por algo más profundo, porque había recuperado mi voz, mi límite, ese impulso primario que te dice cuándo decir basta. Me detuve en la esquina, respiré profundo y cerré los ojos. Pedí un taxi. Esperé. Mientras lo hacía, los pensamientos comenzaron a ordenarse, como si mi mente estuviera barriendo los restos de una tormenta. Recordé el comienzo de la tarde, la ilusión, la emoción absurda al elegir el vestido, el perfume que me puse en la muñeca con un gesto casi ritual. Recordé cómo imaginaba que la cita podía resultar especial, cómo construí expectativas basadas en mensajes, en palabras, en gestos virtuales, y me reí. Una risa corta, suave, liberadora. No era tonta por haberlo intentado. No era ingenua por haber esperado algo bueno. La ingenuidad no había estado en mi ilusión, sino en aguantar más de lo que debía, en interpretar su locura como excentricidad, en buscar lógica donde solo había manipulación. Ese pensamiento me pesó un instante. ¿Y si hay algo roto en mí por haber aguantado tanto? Pero la respuesta llegó sola. Lo roto no era mi paciencia. Era mi costumbre de dudar de mí misma. El taxi se detuvo frente a mí. Subí y di mi dirección. El conductor, un hombre mayor con bigote blanco y ojos tranquilos, me miró por el retrovisor. ¿Todo bien, señorita? Quise decir que sí, que estaba perfecta. Pero mi voz eligió la honestidad. Ahora sí, respondí. El viaje transcurrió en silencio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Luces, motos, parejas caminando, risas aisladas, gente saliendo de bares. Nadie sabía lo que había pasado en ese restaurante. Nadie sabía la pequeña revolución que acababa de ocurrir dentro de mí. Y aún así, el mundo parecía más amplio, más respirable. Al llegar a mi edificio, pagué y bajé. Mis pasos hacia la puerta fueron lentos, reflexivos. Pensé en mandarle un mensaje a mi mejor amiga para contarle todo, pero algo me detuvo. No porque quisiera ocultarlo, sino porque por primera vez sentí que no necesitaba validación externa. Lo que había pasado, lo había enfrentado yo, sola, con mis decisiones, mis palabras, mis gestos, y me bastaba. Subí las escaleras hasta mi departamento. La llave encajó en la cerradura con ese sonido familiar que siempre me da tranquilidad. Abrí. Encendí la luz. Todo estaba igual que antes. El sofá gris, la taza que había dejado en la mesa, mis zapatos junto a la puerta. Mi vida, intacta.
Yo, transformada. Dejé el bolso en la mesa y caminé hasta el espejo del pasillo. Me observé un rato. El vestido seguía manchado. Mi maquillaje estaba corrido. Y había una línea de sopa seca en mi clavícula que no había notado antes. Pero mi mirada era distinta. Había luz, determinación, un brillo que reconocí. El de alguien que sabe que, aunque la noche empezó como un desastre absoluto, terminó como una victoria personal. Me quité los zapatos y los dejé caer al suelo. Sentí el frío de las baldosas subir por mis pies. Respiré hondo. Reí otra vez, una risa más larga, más viva. Porque al final, Alejandro no me había destruido la noche. Yo había reclamado esa noche. Había escrito mi propio final. Caminé hacia la cocina, serví un vaso de agua y me apoyé en la mesada. Pensé en él por última vez. En su mirada desconcertada, en su máscara rota, en su mundo perfecto, colapsando con un plato de sopa y una bofetada. Pensé en todas las mujeres que quizá habían pasado por algo similar. En cuántas habrían creído que debían soportar comportamientos irracionales por comprensión, por paciencia, por ser agradables. Y me prometí algo. Nunca más. Nunca más dudaría de mis límites. Nunca más confundiría respeto con tolerancia. Nunca más permitiría que alguien pretendiera evaluarme como si yo fuera un objeto, un experimento o un proyecto de entrenamiento emocional. Esa noche no encontré el amor, pero sí encontré algo mejor. Me encontré a mí. Y aunque el vestido quedó arruinado y el recuerdo impregnado de momentos desagradables, salí de esa cita con algo precioso. La certeza de que jamás permitiré que alguien me ponga a prueba para decidir si merezco un lugar en su vida. La libertad no siempre llega en silencio. A veces llega en forma de un plato de sopa estrellado y una bofetada que resuena en todo un restaurante. Y esa, irónicamente, fue la noche en que recuperé la mía.